El siglo de las luces. Autor Alejo Carpentier. Capítulo segundo. Capítulo número 2. Mucho les había afectado la muerte del padre, ciertamente, y, sin embargo, cuando se vieron solos a la luz del día, en el largo comedor de los bodegones embetunados, faisanes y liebres, entre uvas, lampreas, con frascos de vino, un pastel tan tostado que daban ganas de hincarle el diente. Hubieran podido confesarse que una casi deleitosa sensación de libertad los emperezaba en torno a una comida encargada al hotel cercano por no haberse pensado en mandar gente al mercado. Remigio había traído bandejas cubiertas de paños, bajo los cuales aparecieron pargos almendrados, mazapanes, pichones a la crapaudín, cosas trufadas y confitadas, muy distintas de los potajes y carnes mechadas que componían el ordinario de la mesa. Sofía había bajado de bata, divertida en probarlo todo, en tanto que Esteban renacía al calor de una garnacha que Carlos proclamaba excelente. La casa a la que siempre había contemplado con ojos acostumbrados a su realidad como algo a la vez familiar y ajeno, cobraba una singular importancia, poblada de requerimientos, ahora que se sabían responsables de su conservación y permanencia. Era evidente que el padre, tan metido en sus negocios que hasta salía los domingos antes de misa para cerrar tratos y hacerse de mercancías en los barcos, madrugando a los compradores del lunes, había descuidado mucho la vivienda, tempranamente abandonada por una madre que había sido víctima de la más funesta epidemia de influenza padecida por la ciudad. Faltaban baldosas en el patio, estaban sucias las estatuas, demasiado entraban los lodos de la calle al recibidor, el moblaje de los salones y aposentos reducido a piezas desemparejadas, más parecía destinado a cualquier almoneda que al adorno de una mansión decente. Hacía muchos años que no corría el agua por la fuente de los delfines, mudos, le faltaban cristales a las mamparas interiores. Algunos cuadros, sin embargo, dignificaban los testeros ensombrecidos por manchas de humedad, aunque con el revuelco de asuntos y escuelas, debido al azar de un embargo que había traído a la casa sin elección posible las piezas invendidas de una colección puesta a subasta. ¿Acaso lo quedado tuviese algún valor? Fuese obra de maestros y no de copistas, pero era imposible determinarlo. En esta ciudad de comerciantes, por falta de peritos en tasar lo moderno o reconocer el gran estilo antiguo bajo las resquebrajaduras de una tela maltratada, más allá de una degollación de inocentes, que bien podía ser de un discípulo de Berruguet y de un San Dionisio, que bien podía ser de un imitador de Rivera, se abría el asoleado jardín con arlequines enamorados que encantaba a Sofía, aunque Carlos estimara que los artistas de comienzos de este siglo hubiesen abusado de la figura del arlequín por el mero placer de jugar con los colores. Prefería unas escenas realistas de siegas y vendimias, reconociendo, sin embargo, que varios cuadros sin asunto colgados en el vestíbulo, olla, pipa, frutero, clarinete, descansando junto a un papel de música,
no carecían de una belleza debida a las meras virtudes de la factura. Esteban gustaba de lo imaginario, de lo fantástico, soñando despierto ante pinturas de autores recientes, que mostraban criaturas, caballos espectrales, perspectivas imposibles. Un hombre árbol con dedos que le retoñaban. Un hombre armario con gavetas vacías saliéndole del vientre. Pero su cuadro predilecto era una gran tela venida de Nápoles, de autor desconocido que, contrariando todas las leyes de la plástica, era la apocalíptica inmovilización de una catástrofe. Explosión en una catedral. Se titulaba aquella visión de una columnata esparciéndose en el aire a pedazos, demorando un poco en perder la alineación, en flotar para caer mejor, antes de arrojar sus toneladas de piedras sobre gentes despavoridas. No sé cómo pueden mirar eso, decía su prima, extrañamente fascinada, en realidad, por el terremoto estático, tumulto silencioso, ilustración del fin de los tiempos, puesto allí al alcance de las manos, en terrible suspenso. Es para irme acostumbrando, respondía Esteban sin saber por qué, con la automática insistencia que puede llevarnos a repetir un juego de palabras que no tiene gracia ni hace reír a nadie. Durante años, en las mismas circunstancias. Al menos, el maestro francés de más allá, que había plantado un monumento de su invención en medio de una plaza desierta, suerte de templo asiático romano, con arcadas, obeliscos y penachos, ponía una nota de paz, de estabilidad, tras de la tragedia, antes de llegarse al comedor cuyo inventario se establecía en valores de bodegones y muebles importantes. 2 armarios de vajilla, resistidos al comején de dimensiones abaciales. 8 sillas tapizadas y la gran mesa del comedor, montada en columnas salomónicas. Pero en cuanto a lo demás, vejestorios de rastro, sentenciaba Sofía, pensando en su estrecha cama de caoba, cuando siempre había soñado con un techo de dar vueltas y revueltas, donde dormir atravesada, ovillada, aspada, como se le antojara. El padre, fiel a hábitos heredados de sus abuelos campesinos, había descansado siempre en una habitación del primer piso sobre un camastro de lona con crucifijo en la cabecera, entre un arcón de nogal y una vasinilla mexicana de plata que él mismo vaciaba al amanecer en el tragante de orines de la caballeriza, con gesto amplio de sembrador augusto. Mis antepasados eran de Extremadura, decía, como si eso lo explicara todo, alardeando de una austeridad que nada sabía de saraos ni de besamanos. Vestido de negro como lo estaba siempre desde la muerte de su esposa, lo había traído don Cosme de la oficina, donde acababa de firmar un documento derribado por una apoplejía sobre la tinta fresca de su rúbrica. Aún muerto, conservaba el rostro impasible y duro de que no hacía favores a nadie, no habiéndolos solicitado nunca para sí. Apenas sí, Sofía lo había visto un domingo que otro durante los últimos años en almuerzos de cumplido familiar que la sacaban por unas horas del convento de las Clarisas. Por lo que miraba a Carlos, concluidos sus primeros estudios, se le había tenido casi constantemente en viajes a la hacienda, con encargos de hacer talar, limpiar o sembrar, que bien hubiesen podido darse por escrito, ya que las tierras eran de poca extensión y estaban entregadas principalmente al cultivo de la caña de azúcar. Cabalgado 80 leguas para traer 12 coles, observaba el adolescente, cuando vaciaba sus alforjas, luego de otro viaje al campo. Así se templan los caracteres espartanos, respondía el padre, tan dado a vincular Esparta con las coles, como explicaba las
como explicaba las portentosas levitaciones de Simón el Mago a base de la atrevida hipótesis de que éste hubiese tenido algún conocimiento de la electricidad, aplazando siempre el proyecto de hacerle estudiar leyes por un instintivo miedo a las ideas nuevas y peligrosos entusiasmos políticos que solían propiciar los claustros universitarios. De Esteban se preocupaba muy poco. Aquel sobrino endeble, huérfano desde la niñez, había crecido con Sofía y Carlos como un hijo más. De lo que hubiese para los otros, habría siempre para él, pero irritaban al comerciante los hombres faltos de salud, y más si pertenecían a su familia, por lo mismo que nunca se enfermaba, trabajando de sol a sol durante el año corrido. Se asomaba a veces al cuarto del doliente, frunciendo el ceño con disgusto cuando lo hallaba en padecimiento de crisis. Mascullaba algo acerca de la humedad del lugar, de la gente que se empeñaba en dormir en cuevas, como los antiguos celtíberos, y después de añorar la roca Tarpeya se ofrecía a regalar uvas recién recibidas del norte, evocaba las figuras de tullidos ilustres y se marchaba encogiéndose de hombros, rezongando condolencias, frases de aliento, anuncios de nuevos medicamentos, excusas por no gastar más tiempo en el cuidado de quienes permanecían confinados por sus males en las orillas de una vida creadora y progresista. Después de haber demorado en el comedor probando de esto y de aquello con el mayor desorden, pasándose los higos antes que las sardinas, el mazapán con la oliva y la sobreasada, los pequeños, como los llamaba el albacea, abrieron la puerta que conducía a la casa aledaña donde se tenía el comercio y el almacén, ahora cerrado por 3 días a causa del duelo. Tras de los escritorios y cajas fuertes empezaban las calles abiertas entre montañas de sacos, toneles, fardos de todas procedencias. Al cabo de la calle de la harina, olorosa a tahonas de ultramar, venía la calle de los vinos de Fuencarral, Valdepeñas y Puente de la Reina, cuyas barricas goteaban el tinto por todas las canillas, despidiendo alientos de bodega. La calle de los cordajes y jarcias conducía al hediondo rincón del pescado curado, cuyas pencas sudaban la salmuera sobre el piso. Regresando por la calle de los cueros de venado, los adolescentes volvieron al barrio de las especias con sus gavetas que pregonaban de solo olerías, el jengibre, el laurel, los azafranes y la pimienta de la Veracruz. Los quesos manchegos se alineaban sobre tablados paralelos, conduciendo al patio de los vinagres y aceites, en cuyo fondo, bajo bóvedas, se guardaban mercancías disparatadas, hatos de barajas, estuches de barbería, racimos de candados, quitasoles verdes y rojos, molinillos de cacao con las mantas andinas traídas de Maracaibo, el desparramo de los palos de tintura y los libros de hojas para dorar y platear que venían de México. Más acá estaban las tarimas donde descansaban sacos de plumas de aves, hinchados y blandos, como grandes edredones de estameña, sobre los cuales se arrojó Carlos de bruces, remedando gestos de nadador. Una esfera armilar, cuyos círculos hizo girar Esteban con mano distraída, se erguía como un símbolo del comercio y la navegación, en medio de aquel mundo de cosas viajadas por tantos rumbos oceánicos, todo dominado por el hedor del tasajo, también presente allí, aunque menos molesto por estar almacenado en los trasfondos del edificio. Por la calle de las Mieles regresaban los hermanos al área de los escritorios. ¡Cuántas porquerías!, murmuraba Sofía con el pañuelo en las narices. ¡Cuántas porquerías! Subido ahora sobre sacos de cebada, Carlos contemplaba el panorama bajo techo, pensando con miedo en el día en que tuviera que ponerse a vender todo aquello y comprar y revender, y negociar y regatear, ignorante de precios, sin saber distinguir un grano de otro, obligado a remontarse a las fuentes a través de millares de cartas, facturas, órdenes de pago, recibos, aforos guardados en los cajones,
Un olor a azufre apretó la garganta de Esteban, congestionándole los ojos y haciéndole estornudar. Sofía estaba mareada por los efluvios del vino y del arencón, sosteniendo al hermano amenazado por una nueva crisis. Regresó rápidamente a la casa, donde ya la acechaba la superiora de las Clarisas con un libro de edificante lectura. Carlos volvió de último cargado con la esfera armilar para instalarla en su cuarto. La monja hablaba quedamente de las mentiras del mundo y de los gozos del claustro, en la penumbra del salón de ventanas cerradas, mientras los varones se distraían en mover trópicos y elípticas en torno al globo terráqueo. Comenzaba una vida distinta en el bochorno de aquella tarde que el sol hacía particularmente calurosa, levantando fétidas evaporaciones de los charcos callejeros. Nuevamente reunidos por la cena, bajo las frutas y volaterías de los bodegones, los adolescentes hicieron proyectos. El albacea les aconsejaba que pasaran sus lutos en la hacienda, mientras él se ocupara de poner en claro los asuntos del difunto, llevados de palabras, por costumbre, sin dejar constancia de algunos tratos que en su memoria guardaba. Así, Carlos lo encontraría todo en orden a su regreso, cuando se resolviera a formalizarse en los rumbos del comercio. Pero Sofía recordó que los intentos de llevar a Esteban al campo para respirar aire puro no habían servido sino para empeorar su estado. Donde menos padecía, en fin de cuentas, era en su habitación de bajo puntal, junto a las caballerizas. Se habló de viajes posibles. México, con sus 1000 cúpulas, les rutilaba en la otra orilla del Golfo, pero los Estados Unidos, con su progreso arrollador, fascinaban a Carlos, que estaba muy interesado en conocer el puerto de Nueva York, el campo de batalla de Lexington y las cataratas del Niágara. Esteban soñaba con París, sus exposiciones de pintura, sus cafés intelectuales, su vida literaria. Quería seguir un curso en aquel colegio de Francia donde enseñaban lenguas orientales, cuyo estudio, si no muy útil para ganar dinero, debía ser apasionante para quien aspirara, como él, a leer directamente sobre los manuscritos unos textos asiáticos recién descubiertos. Para Sofía quedaban las funciones de la ópera y del teatro francés, en cuyo vestíbulo podría admirarse algo tan bello y famoso como el Voltaire de Houdon. En sus itinerantes imaginaciones iban de las Palomas de San Marcos al Derby de Epsom, de las funciones del teatro Sadler's Wells a la visita del Louvre, de las librerías renombradas a los circos famosos, paseándose por las ruinas de Palmira y Pompeya, los caballitos etruscos y los vasos jaspeados exhibidos en el Greek Street, queriendo verlo todo, sin decidirse por nada. Secretamente atraídos, los varones, por un mundo de licenciosas diversiones, apetecidas por sus sentidos y que ya sabrían encontrar y aprovechar cuando la joven anduviera de compras o visitando monumentos. Después de rezar, sin haberse tomado determinación alguna, se abrazaron llorando, sintiéndose solos en el universo, huérfanos, desamparados en una urbe indiferente y sin alma, ajena a todo lo que fuese arte o poesía, entregada al negocio y a la fealdad, agobiados por el calor y los olores a tasajo, a cebollas, a café, que les venían de la calle. Subieron a la azotea, envueltos en sus batas, llevando mantas y almohadas sobre las que acabaron por dormirse, luego de hablar, con las caras puestas en el cielo, de planetas habitables. Y, seguramente, habitados, donde la vida sería acaso mejor que la de esta tierra, perennemente entregada a la acción de la muerte. Aquí termina el capítulo segundo, capítulo número 2 de la novela de don Alejo Carpentier, que se titula El siglo de las luces. Son las 8 de la mañana con 2 minutos.
Hoy es viernes 27 de agosto del 2021.